inspiración de la Biblia. Una cosa es decir, la Biblia es un libro que tiene mucha influencia, ha tenido influencia a través de la historia, y gente importante, presidentes y qué sé yo, han hablado bien de la Biblia, pero puede uno tener un libro muy interesante, y otra cosa es que este libro sea verdaderamente inspirado por Dios. Hay gente que estudia William Shakespeare, hay gente que estudia la Ilíada, la Odisea, y invierte en su vida en hacer esto. Pero ahora, ¿por qué vamos a agarrar un libro tan antiguo y basar nuestra vida en los dichos de ese libro antiguo? Ahora, déjeme aquí pausar y darle el abismo generacional que estamos nosotros viviendo, y que lastimosamente algunos pastores todavía no se han dado cuenta. Pero no están acá esos pastores, el que usted les dice después. Y es el hecho de que cuando su servidor era joven, yo crecí en Bolivia, país mayormente católico romano. Tenía una Biblia católica en casa. Teníamos más de una Biblia en casa. No la leíamos, pero la teníamos. Y la razón que la teníamos es porque se nos enseñó, por lo menos por tradición, de que la Biblia es palabra de Dios. Cuando yo fui la primera vez a una iglesia pentecostal unida internacional, fui con la Biblia de Jerusalén, Biblia de estudio, bajo el brazo. Y cuando dijeron vamos a leer el Salmo 100, mi Biblia no tenía salmos. Bueno, no la podía encontrar. Y el libro más gordo de toda la Biblia está justo al medio, y yo no sabía dónde estaba. Pero agarraron esa Biblia, y con esa Biblia me mostraron la verdad. No tuvieron que decirme esta Biblia es palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Yo ya sabía que era palabra de Dios. Sobre ese fundamento usaron esa misma Biblia católica y me mostraron la verdad. Y ahí yo vi que uno tenía que arrepentirse para poder ser salvo, tenía que ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y tenía que recibir el Espíritu Santo hablando en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces no tenía ese problema de aceptar esto como autoridad final. Pero ahora nuestros jóvenes están viviendo en una edad posmoderna. El posmodernismo se caracteriza por la erradicación de toda idea absoluta. Es decir, todo es relativo. Tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, todos tenemos diferentes opiniones. ¿Quién dice que el cristianismo es mejor que el islam? Si hubiéramos nacido en Arabia, seríamos musulmanes, pero nacimos acá, por eso somos cristianos. Si hubiéramos nacido en India, seríamos hindús. Todos y cada uno somos lo que somos por el lugar donde nacimos. ¿Y quién puede decir que uno es mejor que el otro? Si para un hindú el hinduismo es mejor, pues hay que respetarlo, y ahí allá. Para mí Cristo es mejor. Yo recibo paz, recibo qué sé yo, pues para mí está bien. ¿Se da cuenta? Pero ya no hay lo que llamamos esa idea de una verdad absoluta, donde si el hinduismo es verdad, entonces lo siento, el cristianismo tiene que ser falso. La juventud de hoy ya no piensa de esa manera. Dice, no, eso puede ser verdad para él, y yo tengo otra verdad. Entonces tienen verdad con V minúscula. ¿Está conmigo? Y para la generación de hoy ya no es un dado que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, esto se vive a diario en Estados Unidos, porque tenemos un vecino musulmán a un lado, un vecino hindú al frente, tenemos gente que viene de Asia, se da cuenta, la secularización, tenemos un tío ateo, qué sé yo. Pero todo eso es consumido por los países latinoamericanos a través de la televisión y las películas. Todas esas ideologías están presentes en todo lo que Hollywood produce. ¿Por qué cree usted que ha habido tanto cambio de idea con relación a si la homosexualidad es pecado o no? Nuestra generación no discutía al respecto, todos sabían, lo siento, es pecado. La generación de hoy, aún dentro de las iglesias, ya tienen una mentalidad cambiada. Dicen sí, amén en la iglesia, pero en la escuela dicen, es que mis papás son estilo antiguo, ¿no? Chapados a la antigua, dicen en Bolivia. Entonces ellos no entienden que tú naciste así.
y por eso son, qué sé yo, meten mucho juicio en contra de la pobre gente que no puede hacer nada porque así nacieron. ¿Se da cuenta? Entonces ya hay un cambio de mentalidad. Ahora ya hay un cambio de mente, porque mi hija cree en la Biblia, pero una compañera de escuela cree en el Corán y se sientan lado a lado en la escuela pública. Entonces, ¿cómo puede una decir que otra, ese libro no es de Dios, pero este libro sí es de Dios? ¿Se da cuenta? Entonces estamos llegando al punto donde lo que tenemos que hacer antes del evangelismo que se hizo conmigo, que me abrieron mi propia Biblia católica y me mostraron la verdad ahí, tenemos que hacer un pre-evangelismo. Primero tenemos que mostrar por qué la Biblia es superior al Corán, a los Vedas, al Bhagavad Gita y todos los demás libros sagrados que hay en este mundo. ¿Cuál es la diferencia? Y hemos estado hablando de algunas de esas diferencias. No hay presidente que haya dicho cosas así del Corán o de los escritos de quién sabe quién. ¿Se da cuenta? El libro de Mormón no ha forjado toda la literatura que la Biblia ha forjado. Pero tenemos que ir un poquito más allá. Y me acuerdo, estaba en alguna ciudad de Estados Unidos, en el Instituto Bíblico, enseñé toda una clase con relación a esto de la inspiración de la Biblia, la evolución, cómo tenemos que probar la existencia de Dios y cómo respondemos a todo esto. Y saliendo después a comer, salimos con un pastor muy amable, me llevó a comer y me dice: hermano, estaba muy interesante lo que aprendimos. Dice, pero la verdad eso no lo necesitamos. Y su asistente a pastor estaba allá atrás, más joven, otra generación. Le dice: pastor, esas son las preguntas que me hacen los jóvenes todo el tiempo. No hubo mejor clase en todo lo que estudiamos. ¿Se da cuenta la diferencia? Porque uno se desconecta a veces de lo que está pasando en la banca, lo que están enseñando las escuelas, las universidades, y entonces uno piensa, todavía la gente piensa como yo. Entonces cuando yo tenía 15 yo pensaba así, tú debes pensar como cuando yo tenía 15, y la realidad es que no. Cuando yo tenía 15 tenía mente de 8. ¿Ok? Era una sociedad un poquito más inocente. Ahorita tengo una niña de 8 años, ya es adolescente. Tengo una adolescente de 8 años y puede debatir. Ella va a ser o maestra de universidad o abogada, porque puede debatir y piensa de cosas y hace preguntas que yo jamás me hubiera puesto a imaginarme. Entonces es una nueva generación. Entonces por eso es que es necesario ahora entrar en algo como la inspiración, porque yo sé que en cuanto hablamos con por qué creemos que la Biblia es inspirada, y algunos de ustedes dicen, porque Dios la inspiró, ¿no? Entonces ya lo sabes, ok, pues qué bueno, ¿no? Pero ahora tú tienes hijos y nietos que ya tienen dudas. Una vez más, si están pensando, si yo hubiera nacido en el Medio Oriente, ¿qué religión tendría yo? Y aún dentro del pentecostalismo tenemos generación que están naciendo dentro de esta fe. Ya me puse a predicar, ¿por qué me molestan, hombre? Que han nacido y nosotros pensamos que son apostólicos pentecostales nada más porque durmieron bajo las bancas, estaban en los ayunos, las oraciones, hicieron tareas ahí mientras nosotros estábamos cantando. ¿Se da cuenta? Y pensamos, ellos creen igual que yo, y la realidad es que no, porque esto no se aprende por osmosis, esto no se pasa en el ADN, esto ellos lo tienen que aprender nuevo. Nada más porque van a la escuela dominical no quiere decir que ellos saben la diferencia entre Dios es uno y Dios es 3 personas en un solo Dios. Pero asumimos que lo saben. Y le voy a decir, el problema grande que estamos confrontando, por lo menos en Norteamérica, es cuando hay tercera generación de apostólicos pentecostales que ahora están asistiendo a una iglesia trinitaria. Pero alaban igual que nosotros y son buenas gentes y no son tan diferentes de nosotros, cantamos las mismas canciones, no saben la diferencia. ¿Crecieron en nuestras iglesias? Sí, de alguna manera no lo agarraron. Y eso es culpa de los papás, no tanto del púlpito. El púlpito solamente puede hacer algo
en 45 minutos que le damos. Y la maestra de escuela dominical no puede borrar todo lo que le meten en esa cabecita durante toda la semana en la escuela secular. Entonces depende de los padres. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que asegurarnos que nuestros hijos saben el por qué. Segunda Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces note ese nunca subrayado. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ok? Entonces no es algo que es generado en el hombre, sino que los santos hombres de Dios, note, ya son santos, pero aunque fuera santo, no habría nada de profecía si no fuera por algo que los mueve. Los santos hombres de Dios hablaron ¿qué? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces note, la inspiración de Dios entra al nivel del ser humano. Y es el Espíritu el que mueve a los santos hombres de Dios a dar esa profecía. ¿Ok? Esta palabra aquí específicamente en ese versículo, que es traducida como inspirados, viene de la palabra griega peromenoi. Peromenoi, inspirados, plural. ¿Ok? Y quiere decir que fueron movidos, motivados o llevados. Entonces, movidos, motivados o llevados. Es como que alguien les dio el empujoncito. Son hombres que estaban viviendo para Dios, sí, santos dice la Biblia, pero tomó al Espíritu moverlos a declarar profecía, palabra profética. ¿Está conmigo? ¿Ok? Entonces ahí tenemos los profetas. No fue que de un día decidieron, yo voy a comenzar a hablar cosas de Dios porque sé tanto de Él. No era simplemente una decisión propia. ¿Ok? Era Dios moviendo en ellos, diciéndoles tú tienes que hacer esto. Entonces podemos tomar fenómeno hoy como la provocación a una acción determinada. ¿Okay? Estos 40 escritores fueron provocados por Dios para darnos la palabra de Dios. Entonces el origen de lo que nosotros tenemos es divino en todo el sentido de la palabra. El otro texto clave de esto es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces note, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes que diga por qué le añadió mujer si no dice mujer, porque la palabra para hombre es antropos, que significa ser humano. ¿Ok? Para que el ser humano de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces note, ahora toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada o inspiración viene del griego theopneustos. Theopneustos. ¿Ok? Y literalmente debería ser traducida como respirada por Dios. ¿Ok? Porque es el aliento de Dios. ¿Recuerdan cuando Dios respiró sobre el hombre y el hombre se convirtió, dice, en un alma viviente? Respirada por Dios. La acción de utilizar aire al producir palabras. Tal vez más exacto sería expirada por Dios. El problema es que cuando hablamos de expirar pensamos en muerte, ¿no? Pero es inhalar, expirar. No podría yo formar palabras si no tuviera aire viniendo de mis pulmones y saliendo por las cuerdas vocales. No puede usted formar palabras sin aire. Entonces, la acción de utilizar aire al producir palabras es theopneustos. Entonces, como expirada por Dios. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe qué nos está diciendo? Es Dios hablando. Es la comunicación misma de Dios. Entonces no es una palabra escogida al azar, ¿ok? Y lo que tenemos que hacer entonces es
tratar de agarrar qué es lo que la Biblia misma nos está tratando de enseñar acá. Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces note, ese aliento de Dios que al hablar sea la luz y de repente es la luz. Y hay gente, pero hermano, si todavía no ha sido creado ni el sol ni las estrellas, ¿cómo hay luz? Exacto. Así de poderosa es la voz de Dios. ¿Ok? Entonces, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa es la inspiración o la expiración de Dios. Y creó todo el universo. Entonces, cuando la Biblia dice por el aliento de su boca, esa es una frase similar o sinónima a inspirada por Dios. Entonces, ¿cómo fue dada la palabra? Por el aliento de la boca de Dios. Entonces, la misma palabra que creó los cielos es la que inspira a los creadores, a los escritores, de la Biblia. La misma palabra. Entonces, por eso es que la Biblia tiene tal poder. Porque si la voz de Dios que crea universos ahora nos habla y dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, es la misma voz de Dios. Así de poderosa es. Y cambia vidas. Y por eso estamos nosotros acá. Que Dios ha cambiado nuestras vidas. Ahora entonces, Dios mueve, ¿ok?, de la palabra feromenoi, a los profetas a hablar o escribir. Dios es el que les está dando el empujoncito. Entonces Dios mueve a los profetas. Y la palabra que es dicha o escrita, esa escrita misma es inspirada en el sentido de theopneustos, por Dios. Entonces, tanto la motivación como la realización vienen de Dios. Y de acuerdo a nuestra traducción, ambas es inspirado. Es inspirado a escribir y lo que escribe es inspirado por Dios. Está siendo hablado por Dios. Entonces, note aquí, puede usted imaginarse a Moisés o puede imaginarse al apóstol Pablo. Está sentado ahí, tiene la pluma en la mano, pero está esperando el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu feromenoi, fueron inspirados, cuando el Espíritu lo mueve, él comienza a escribir, pero lo que escribe ahora es theopneustos, inspirado por Dios, expirado por Dios. ¿Está conmigo? ¿Preguntas? Sí, señor. Sí. Y note, por eso decíamos, es una frase sinónima. Por el soplo de Dios, podemos decir, es dada la palabra, ¿no? Muy bien, gracias, hermano. ¿Alguien más? Entonces, nota la relación, tanto de Pedro como Pablo se unen para decirnos cómo fue creada la palabra de Dios, de dónde viene. ¿Ok? Y necesito ver mi hora porque yo enseño hasta las 10, pero ustedes se van a las 9. Ahora, lo que inspiración no es, ¿ok? Y esto a algunos va a ser poquito sorprendente tal vez, ¿ok? Porque hablamos de la palabra inspiración, pero entonces está diciendo, hermano, usted que Mahoma no fue inspirado a escribir. Entonces, es diferente. Porque cuando estamos hablando de inspiración, no estamos hablando de que se le vino una idea, ¿no? Uy, me siento inspirado a abrir un nuevo negocio, ¿no? Es como que se le prendió el foco, decimos en Bolivia, ¿no? ¡Tling! Ahí tiene la idea. Ay, esta sí está buena, ¿no? Pero no es eso cuando hablamos de esta inspiración. Esto es Dios mismo hablando, ¿ok? Ahora, no es un dictado mecánico. No es como Dios agarrando a una secretaria y le dice, bueno, vas a escribir lo siguiente: señor Smith, ¿no? Y ella, señor Smith, le quiero proponer, y ella, le quiero proponer. Quiero es con Q o con K, ¿no? No,
no fue un dictado mecánico. Y la razón que sabemos esto es porque cuando leemos las escrituras en el idioma original, y esto como que se me vino más cuando estaba aprendiendo el griego, por ejemplo, hay escritores que cuando uno es principiante, uno le encanta esos escritores. O sea, Juan Marcos y yo, best friends, ¿ok? Mejores amigos, porque él escribe muy simple y escribe palabras de acción inmediatamente, y salió y corrió y fue llevado, ¿no? Ese es Marcos. El libro de Hebreos es ahí arriba, ¿no? Con palabras de 29 centavos, ¿no? Pablo utiliza algunas de esas, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, cuando uno está traduciendo Pablo, uno tiene que trabajar poquito más, porque su vocabulario es distinto. Y Marcos tiene un vocabulario más de joven como yo, aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces no fue dictado mecánico, porque hay diferencia en las expresiones favoritas de Pablo y las de Pedro. ¿Se da cuenta? Entonces sería más como yo decirle a la secretaria: señorita, por favor, haga una carta para el señor Smith y dígale que tenemos una propuesta, queremos darle 500 toneladas por $3,000. Y entonces ella es la que agarra y pone eso, pero lo hace en sus propias palabras, ¿no? Y luego agarra y va donde el jefe le dice: mire la carta, y él dice: uy, está tremendo esto. Sí, yo lo firmo. ¿Se da cuenta? Las ideas, los montos, todo vino del mero mero, pero ella lo acomodó a lo que ella podía escribir. Y es así. Entonces los escritores son movidos, pero Dios que les está dando esa verdad, Dios que les está dando esa verdad, está dejando que ellos puedan expresar en sus propias palabras. Pero luego Él pone su sello sobre esto. Esto es palabra de Dios, porque está diciendo esencialmente lo que yo necesito. Amén. Entonces no es simplemente ideas como que me inspiré, no es dictado mecánico. Y esto otro, a nuestros amigos evangélicos, la inspiración no está limitada solo a lo teológico, ¿okay? Ahora, yo sé que algunos nos clasifican dentro de los evangélicos. Personalmente resisto mucho eso, ¿okay? Porque hay evangélicos que dicen solamente las verdades espirituales, teológicas, religiosas son verdad. Pero puede haber errores en la Biblia, dicen ellos, con relación a historia, geografía, ciencia, a veces fechas, gracias. Entonces, completo desacuerdo, ¿okay? Porque si Dios no puede darnos las fechas acertadamente o la geografía de la tierra bíblica acertadamente, ¿cómo me va a ayudar a llegar al cielo? ¿Okay? Ahora, Dios es diferente del hombre, ¿okay? Yo me pierdo en cualquier lado, pero sé el camino al cielo. ¿Okay? Pero Dios no se equivoca. Y el otro problema es cómo podemos nosotros distinguir cuáles están equivocados y cuáles están correctos. Tal vez si se equivocó Dios en este detalle histórico, ¿cómo sé que no se equivocó en Hechos 2:38? ¿Está conmigo? Entonces, cuando hablamos bíblicamente, para Pablo, él dice toda la escritura, no dice parte de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, y por eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ellos dicen la inspiración no incluye geografía, ciencia y ayer. Yo digo sí, incluye todo. Todo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la inspiración? La inspiración de la Biblia tiene una doble naturaleza. Es una colaboración entre Dios y el hombre. El Espíritu guía, constriñe, supervisa, empuja, anima, pero el escritor lo hace con términos familiares para sí mismo. Ahora, esto sucede también en nosotros. ¿Por qué le pedimos a la gente que memorice escritura, que lea la Biblia? Porque el Espíritu Santo puede usar un hacha motosa
pero mejor si el hacha está afilita. ¿Está conmigo? ¿Ok? El buen trabajador va a utilizar un hacha que no esté como debería estar, pero va a ser más efectivo con un hacha bien afilada. Entonces Dios necesita hachas afiladas. Ahora, cuando hemos estado hablando, y usted lo ha experimentado, hemos estado hablando con alguien, testificándole, y de repente vienen versículos de memoria, ¿no? Como que yo no sabía que sabía ese versículo, pero me acuerdo. Pero son versículos que de alguna manera los sabemos. Tal vez no lo tenemos siempre presente, pero lo sabemos. Pero nunca Dios nos ha revelado un versículo que nunca habíamos escuchado. El Espíritu Santo nos trae a memoria lo que ya sabemos, pero no nos va a revelar algo que nunca hemos leído o estudiado o memorizado. ¿Se da cuenta? Entonces eso es importante. Entonces hay esa doble naturaleza aún en el evangelismo. Yo trato de aprender todo lo que puedo y luego voy confiado en que el Espíritu Santo va a usarme. ¿Se da cuenta? Y entonces eso es lo mismo que sucede con estos escritores bíblicos. Dios los guía, los unge, los supervisa, pero ellos van a utilizar términos familiares para ellos. Entonces, cuando están escribiendo, no van a utilizar una palabra que nunca aprendieron. ¿Se da cuenta? Su vocabulario va a ser limitado a lo que ellos saben. Y por eso, por ejemplo, convicción personal, no creo que Pablo escribió la epístola a los hebreos, porque es súper difícil traducir. Ese griego es allá arriba. Y lo segundo es de que nunca cita la Biblia del hebreo, siempre cita la Biblia del griego, es decir, la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento, y eso solamente los que saben van a saber qué estoy diciendo. ¿Okay? La traducción del Antiguo Testamento al griego. El escritor de Hebreos cita siempre la Septuaginta, no el texto hebreo. Si hubiera sido Pablo, él puede los dos, porque Pablo sabía hebreo y sabía griego. ¿Okay?